Asquirukipan taqnitaki, Asquirukipanaya tichiri. waliki, Asquirukipanaya tichiri. Arequipa, qallantañani. He tenido algunas dificultades con mi máquina. Ucat Urtata, ¿ya? Ya, vamos a empezar directamente, ¿ya? A ver, ya te castanua lo que son expresiones de tiempo, ¿no ven? Hemos aprendido lo que son los meses del año, ¿correcto? Giza, Ya, vale. Entonces, mes, hemos dicho, a ver, voy a decir, día es oro, ¿no ve? Vamos a encontrar oro. Mes, paxi. Año, mar, ¿no ve? Solo estoy simplificando, ¿ya? Ahora vamos a utilizar, vamos a hacer pregunta, ¿ya? Cuna, ¿no? Y cualquiera de estos, uro. Ahora, este cuna, hemos dicho, tiene que tener siempre el sufijo sa para que sea pregunta, ¿no ve? Entonces, este sufijo sa va a ir aquí, ¿ya? Cuna urusa. ¿Qué estoy preguntando? ¿Qué día es? Eso, ¿qué día es? ¿No ve? Ahora, si yo digo cuna paxisa, ¿qué estoy preguntando? ¿Qué meses? ¿Qué mes es? ¿No ve? Cuna marasa, ¿qué estoy preguntando? ¿Qué ¿Qué año es? año es? Ah, ya, ¿qué año muy es? bien. Ahora, este de año me pueden responder, ¿no ve? Números, a ver, cuna marasa, Ah, Pawaranka patung kapiskani mana Anca, patunca, pesca. Paguaranca, Patunca, Piscani. ¿ya? Ahora puede ser la respuesta simplemente así, ¿no? 2025, ¿no ve? Pawaranca, patunca, pescani. O puedo decir Pawaranca, patunca, pescani, mara, wa. ¿Ve? Afirmación. ¿Ya? Entonces, eso, relación del año. Ahora, días no hemos visto todavía, entonces nos vamos a enfocar en lo que es el mes ahora, ¿ya? Mes. Entonces, esto va a ser nuestra pregunta, ¿ya? Ya. Entonces, Kuna Paxisa, la respuesta, estamos en abril, ¿no ve? Sería Kasiwi, Paxiwa. ¿Ya? Kasiwi, Paxiwa. Kuna Paxisa, Kasiwi, Paxiwa. La respuesta es exactamente lo mismo. En vez de sa, que es de pregunta, colocamos afirmación, wa. Nada más. Y aquí el mes, ¿no ve? Kasiwi. Ya, a ver, vamos a Paxi, verificar si han practicado. A ver. Sonia Elba, estamos en mes de enero. Kuna paxisa kuyaka. Enero, Sí, Chinuca, Chinucawa, Chinu, Chinuca Paxiwa. ya. Elsa Sarabi, estamos en mes de diciembre. Kuna paxisa kuyaka, Elsa. espérame un ratito, se me arrancó No han el... practicado, están leyendo. A ver, vamos. Alejandro, estamos en agosto. Kuna paxisa. Nada. Vilma llamo Choque, digamos, estamos en septiembre. Kuna paxisa. Sata Paxiwa Yatichiri. Ya, Walekim. Culiaca Jenny Medina, estamos en mes de mayo. Kuna paxisa.
Mm, Llamayu Paxiwa. ¿Ya? Muy bien, esa es la primera pregunta, la primera forma de hacer pregunta en relación al mes. Simplemente decimos qué mes es. Ahora, la otra pregunta es, ¿en qué mes estamos? ¿No ve? Una tanza. Esto es tiempo presente continuo, ¿no ve? Kuna tanza. Esto es en qué mes estamos. No, no es qué mes, sino en qué mes estamos, ¿ya? Kuna tanza, ¿ya? Entonces, esto va a ser, eh, digamos que estamos en febrero, ¿ya? Anata tanwa. Ahora, esto significa estamos en el mes de febrero. Esto es abril, ¿no ve? Esto es estamos. ¿Me dejo entender, no ve? Kanajaya, acá está, oveja. Hanauya Tichiri. ¿Ya? A ver, vamos a hacer la prueba. A ver. Hilata Alfredo Kuna Tanza. No está Alfredo. A ver, Gilata Franz Julio Kuna Tanza. ¿No? A ver, Elisa Yankee Kuna Tanza. Pasiwi Paxingtan Yatichiri. ¿Ya? La afirmación siempre wa. ¿Ya? Muy bien. A ver, uno más. Alejandro Kuna Tanza. Pasiri Tanwa. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es cuando nosotros nos involucramos, ¿no? ¿En qué mes estamos, ¿no? ¿Ya? Ahora aquí hay otra variante, ¿ya? Estamos aprendiendo hasta ahora dos preguntas, dos formas de pregunta, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero saber en qué mes es tu cumpleaños, ¿no ve? ¿Ya? ¿En qué mes es, no ve? Entonces, simplemente de forma general es igualito, ¿no? Kuna, parsi, ¿no ve? Parsin, quizá, ¿ya? Esto va a ser ¿en qué mes es? ¿Se entiende esta pregunta? ¿En qué mes es? Entiendo. ¿Ya? Eso significa esto, ¿ya? ¿En qué mes es? Simplemente decimos, no sé, por ejemplo, no sé, no sé, va a haber una fiesta en el pueblo, ¿no? ¿En qué mes es? ¿No? Ahora, ¿en qué mes va a ser? Ah, eso ya se pregunta diferente, ¿ya? Ahora, ¿en qué mes es? Simplemente es esto, ¿ya? Entonces, simplemente decimos, a ver, eh, no sé, Sata Paj Sin Kiwa. Sata Pagsinkiwa. Eso significa está en mes de septiembre. Septiembre. ¿No ven? ¿Se entiende estas preguntas? ¿El contexto? ¿Está todo claro? Sí. Sí, Yatichiri, está claro. ¿Ya? Muy bien. Ahora aquí podemos esto aumentar, ¿no? Por ejemplo, simplemente decimos tu cumpleaños. ¿Ya? Entonces, Uru, ¿qué es Uru? Ya. Día. 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 Uruma, Tu solo día. Uruma. Tu Tu día. día. Tu Tu día. Tú, ¿no ves? Día. Posesivo, tu día. Urumaj, ya. Tu día, kuna paksinkis. ¿Qué estoy preguntando? Mm. ¿Qué día es tu cumpleaños? Eso es.
Urumaqkuna Paksinkisa, ¿en qué mes es tu cumpleaños? Eso estoy preguntando, ¿ya? Cumpleaños como tal no hay, entonces simplemente se dice como tu día, Uruma, ¿no? Van a escuchar decir, Hichuruj Urujawa, dice, ¿no? Hichuruj Urujawa. ¿Qué estoy diciendo? A ver, Hichuru, ¿qué Listo. significa? Es mi cumpleaños. ¿No? Hoy es Hoy. mi día, más o menos, así, ¿no ve? Ya, pero eso sería literal, pero la interpretación sería como, hoy es mi cumpleaños, ¿no ve? Entonces yo digo, aquí simplemente aumento, ¿no? Uruja, uruja. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué significa uruja? Mi día. Mi Mi día. día. Mi día. Uruja, Mi día. sata parsinkiwa. ¿No ve? Mi día es en el mes de septiembre. ¿Estamos claros? Sí, sí, teacher. Sí, está. Ya. Ahora esto también podría ser en tercera persona, ¿no? Simplemente el sufijo posesivo va a cambiar, ¿ya? Bien, a ver, hagamos la prueba con esto. Ya ahora, atentos. A ver, Daisy Roxana, askerukipan kuyaka Daisy, Aski urukipanaya tichiri. urumaqkuna paqsinkisa. Urujaq llump'aqa paqsinkiwa. Ah, ya. Tataman urupaqkuna paqsinkisa. Tatahan urupaq sata paqsinkiwa. Eso, muy bien, waliki puniu, ¿ya? A ver, Gilata Roli choque, askerukipan Gilata Roli, Ahorita bájale, a ver. askerukipan Bájale, Gilata bájale. Roli, Haz que lo que pan ya te chiri. Gilata Roli, urumaqkuna paqsinkisa. Perdón, ya te chiri, me repito. Urumaqkuna paqsinkisa. Urumaqkuna paqsinkisa. No, está perdido. Nayayati. A ver, ¿qué te dice? A ver, Sonia. Sonia, urumaqkuna Sonia. paqsinkisa. Naya kalta paqsinkiwa. Ya, uroja, no Naya. De tu día estoy preguntando, ¿eh? Ahora, mamaman urupaqkuna paqsinkisa. Paypisata paqsinkiwa. Ya, muy bien. Walikiu. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿O hay alguna complicación? Yawayatichiri. Está claro. Ya. Entonces, hasta aquí, tres preguntas, ¿no? Una con su variante, ¿no? Aumentando lo que es tu día, ¿no? Uruma kuna paxingis. Ahora, este uruma podría ser lo que sea, ¿no? Por ejemplo, puede ser punchawij kuna paxingis, ¿no? ¿En qué mes es la fiesta, ¿no? ¿Sí? Incluso podría especificar, ¿no? Por ejemplo, supongamos, Copacabana, punchawij kuna paxingisa. ¿Qué estoy preguntando? ¿Qué estoy diciendo? ¿En qué día está? La La fiesta de fiesta de Copacabana. Copacabana, ¿qué día? Eso, ¿no? Entonces puedo especificar de esa forma, ¿ya? Entonces aquí simplemente vamos a trabajar, aquí en la primera parte, ¿ya? Y al Una- agregar el día, por ejemplo, cuando uno dice 29 de septiembre, ya, ahí agregamos nomás, pues. Digamos, ah, Urumaj kuna Paxinkisa, ¿no ve? Ahora yo quiero especificar, ¿sí? ajá, Urujaj de mí es, por ejemplo, Quimsaqalco, Quimsaqalco, Uru, Uru, em,
Yumpaka Paksinkiwa. Urujaj Kimsaqalqo Uru Yumpaka Paksinkiwa. A ver, ¿qué día he dicho? El 8 de agosto. 8 de agosto. El día 8 de agosto. 8 de agosto. 8 de agosto. De agosto es mi Del mes de cumpleaños. agosto. Ok, eso es. ¿Ven? Mi día es el 8 de agosto. ¿Ven? O mi día es el 8 de agosto, del mes de agosto. ¿No ve? Paxi. ¿Ya? Entonces simplemente se aumenta. ¿Ya? Yatichiri, ¿Sí? cuando se pone la cantidad numeral, como dice Kim Sakalku, los meses, el día siempre va solito así, Uru. ¿Sí? Ah, ya. Y cuando es año también así solito, Mara, ¿Sí? o, ah, ya. Solito. Sí. ¿Ya? ¿Hanaja ya? Paskiri. Ya. Hanaw yati chiri. Ya. Ahora, otra variante de pregunta, ¿ya? Entonces, sabemos ahora qué mes es, en qué mes estamos, en qué mes es, ¿no? ¿Cuándo nació? ¿Cuándo es tu día? ¿No ve? Tu cumpleaños, ¿no ve? A ver, ¿qué más Cuando podemos le preguntar? preguntan la fecha de nacimiento, Fecha de nacimiento, a ver, si quieres solamente no decir cuándo es tu día, tu cumpleaños, simplemente cuándo has nacido, ¿no? Entonces ajá, simplemente digo una Parsin Yuri ta ta, ¿ya? Una Parsin Yuri no, este es así, ¿no? Una Parsin Yuri ¿no? Entonces, Yuriñam, ¿alguien sabe qué es Yuriñam? nacer, Eso es nacer, ¿ya? Nacer, ese es Yuriña, ¿ya? Entonces, ahí está, ¿no? Yuri, ¿eh? Entonces, kuna paksin Yuri tatasa simplemente es en qué mes has nacido, más o menos, ¿no? Pero no es así tan literal en Aymara, ¿no? Entonces, si yo digo kuna paksin Yuri tatasa, es como, ¿en qué mes es tu nacido. cumpleaños? Más o menos podría ser, ¿ya? Entonces aquí simplemente decimos el mes, porque me está diciendo el mes, ¿no? Una parsin yuritatasa, ¿no? Entonces la respuesta igual, ¿no? Simplemente igual, ¿no? Entonces digamos, yumpaka parsin yuri, yuri tatwa. La respuesta sin el sufijo ta, la última ta. Aquí ya no hay ta, ¿no? Así. Edición vocálica. ¿Eh? Yumpaka. Aquí está mal, ¿no? Parsin, Yuritat, Wa. ¿No ven? Hanajaya. Entonces aquí simplemente dice, soy nacido en el mes de agosto, digamos. Así más o menos, literalmente hablando. ¿Ya? Ahora, aquí en tema de mes, podemos hacer varias preguntas, ¿no? Varias preguntas, ¿ya? Sea, depende qué es lo que queremos saber, el contexto, ¿no? Podemos hacer muchísimas preguntas. Por ejemplo, eh, a ver, ¿qué preguntas podemos hacer? Por ejemplo, ¿en qué mes vamos a ir, no? Una parsinsa, Ay, silencio. una parsinsa sarañani. ¿Saraña qué es? Ir, ir, Ir. Saraña. Entonces, saraña es ir, ¿no ve? Entonces, ¿esto qué dice? A ver, una parsinsa sarañani. ¿En qué ¿Qué mes? mes vamos a ir? ¿En qué mes vamos a ir? ¿No ve? ¿En qué Así mes se vamos a ir? conjuga. Por ejemplo, ¿en qué mes vamos a jugar? ¿Cómo sería? ¿Qué se dice jugar? Anataña. Anataño. Anataño. Entonces, esto lo único que van a variar es esto, ¿ya?
Kuna paksinsa anatañani. Kuna paksinsa em, Acompañan. toqoñani. Kuna paksinsa hayliñani. Kuna paksinsa. Ahora aquí estamos con paksin, ¿no ve? Ahora también puede ser día en vez de esto, ¿no? Mira. Kuna urunsa sarañani. Kuna urunsa toqoñani. Kuna urunsa iquiñani. Kuna urunsa hayliñani. Kuna urunsa, no sé, pues lo que sea, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, expresiones de tiempo de forma general es casi lo mismo, ¿ya? Casi lo mismo. Entonces, ahora estamos con mes, por eso estamos manejando mes, ¿no? Entonces, si yo digo, por ejemplo, kuna paksinsa sarañani, la respuesta es igualito, ¿no? Entonces, yo digo, a ver, llamayo, mayo, paksina sarañani, ¿no ve? Simplemente respondo de esa forma, ¿ya? A ver, un ratito practiquen, 2 minutos, practiquen, practiquen. Ya, practicaron, practicaron. A ver, Gilata Elar Elvis, Askirukipan Gilata Elar, Aske urukipana yatichiri. Gilata Elar, Kuna Paxinkis, Urumaja, eh, Kuna Paxinkis, Urumaj, Gilata. Uruja Ya, no te acuerdas tu Yupaka cumpleaños. Taksin Kiva. Ya, Gilata Ciro Condori, Kuna Paxinsa Anatañan, Gilata. Nada. Camila Vilca, Cuyaca Camila, Kuna Paxinsa Tocoñani. No han practicado nada. Estamos avanzando muy rápido. No se entiende nada.
Se entiende, Yatichiri, solo nos falta practicar, la verdad. Walis Se kiwa, entiende, está muy yatichiri. claro, muy. Ya, muy bien. Van a practicar entonces, ¿ya? Tienen que practicar. No es cuestión de ver y ya está, ¿no? Todas esas preguntas van a incorporar ahora también en su conversación, ¿no ve? Que tienen escrito, ¿ya? Pronto ya voy a revisar. ¿Listo? Bien. Ahora podemos hacer más preguntas en relación al mes, ¿sí? Podemos variar muchas preguntas, ¿no? Ahora vamos a utilizar lo que es algunos adjetivos para poder mejorar el contexto, ¿ya? El siguiente, ¿cómo se dice siguiente? Hemos escrito anterior. ¿Cómo se dice siguiente? Mm, Jutiri. Eso, futiri. Ahora el anterior se dice pasiri, ¿ya? Pasiri, así se llama. Pasiri, futiri, aquí tenemos. Futiri, pasiri, ¿ya? Entonces, esto es siguiente o próximo, ¿no? Pasiri es el anterior, ¿ya? Anterior. Entonces, a ver, voy a hacer una pregunta básica, ¿no? Jutirij, jutiri, jutiri. Aquí sin diéresis. Jutiri. Jutirij, kuna paxisa. ¿Qué estoy preguntando? ¿Qué significa? Me sigue, ¿qué me sigue? Próximos, ¿cuándo? ¿Qué mes será o qué mes va a ser? Qué ¿Cuál es el bien. siguiente mes? Ya, próximo, Próximo siguiente, ¿no mes, ven? que ¿Qué es el próximo mes o el siguiente mes, no ven? Entonces yo, digamos, estoy perdido, no sé en qué mes estamos, ¿no? ¿Y qué es el próximo mes o qué mes es el próximo? Más o menos así. Esto hay que interpretar ya, porque literalmente no se traduce, ¿no ve? Entonces, yo digo, jutirij, jutirij, Simón, Simón, Dios, por favor, silencien. Tienen los ¿Qué micros, es por favor. Yatichiri? ya, ahora sí. Ya, entonces decimos jutirij, gamayo, parsiwa. Ah, estamos en tiempo presente, pero estamos diciendo siguiente es el mes de mayo. Jutiri. Ahora, exactamente lo mismo puede ser del pasado, pero van a ver la diferencia. Esto sería presente, pero hablando del futuro, ¿no? Ahora, anterior, ¿no? Entonces yo digo, pasirij kuna paj sin sa. Este N es el... diré kuna pajsisa. Ah, ya, aquí hay un error. En la primera, ¿ya? Entonces aquí hay que aumentar el ni, ¿ya? Aumenta el sufijo ni. Entonces es utire kuna parsini sa, ¿ya? En pasado, este ni, así en pasado, simplemente se elimina el sufijo i, pero el sufijo, digo, el vocal i, ¿ya? Exactamente es lo mismo que eh, que esta pregunta del pasado, ¿ya? Entonces, en vez de jutiri, digo obviamente pasiri, ¿no? Entonces, pasirij, una parsin sa, ¿ya? En futuro, parsini sa, ¿ya? Entonces, ahora la respuesta, ¿no? Entonces, aquí también digo pasirij, ¿no ven? Pasirij era anata, 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 paj, sin, wa. Aquí también corrijan aquí en la respuesta, parsi, ni, wa.
Ya, entonces aumenten el sufijo ni, aquí a la primera pregunta que hemos hecho, ¿ya? Entonces, en pasado, como se habrán dado cuenta, ¿qué ha pasado? Como se habrán dado cuenta, simplemente el sufijo ni es con elisión vocálica, en tanto en la pregunta como en la respuesta. Eso nada más. Y obviamente aquí marcamos si es pasado o si es futuro. ¿No ve? ¿Sí ha entendido, no ve? Pasiri, achuca, aximigua. Ah, no era, ya estamos en este, ¿no? En Abril y atichiri. sí, entonces era achoka. Achoka paksinwa. ¿Ve? ¿Hanahayam? ¿Walikihayam? Hanawaya atichiri. A ver, Gistañan, a ver, digamos que estamos en mes de septiembre, estamos, ¿ya? Kuyaka Sonia, Kuna Paxingtanza, Hay dos Sonias somos. Sonia Elba, Kuna Paxingtanza. Estamos en El- septiembre. Kuna ah, Paxingtanza. Yam, Yam, Yamayu Paxiniwa. No, septiembre estamos. Estamos en septiembre. Kuna Paxingtanza. ¿Qué mes está? Ujú. No, Nada, ¿acaso septiembre es mayo? Sata, Mayo. Sata Paxiniwa. No, pues estamos en Tan. septiembre. Kuna Paxingtanza. Septiembre Sata y atichiri. Entonces estoy preguntando. Trata Paxiniwa. Sata ¿Qué es que falta estoy paxi. preguntando? Paxiniwa. No, acá has Atichiri. dicho qué mes va a ser. Kuna Deme, Paxingtanza. Carmen. Trata Paxiniwa. Pasawi paxinwa. Tanwa. Paxintangwa. Eso, aquí está, estoy marcando. Y hemos aprendido hace rato. Paxintanwa. Ah, muy Eso, bien. ¿ya? Ahora, continuamos. Jutirij kuna Paxinisa. Taypisata paxiniwa. Utiris. Ya, Sonia, te has perdido. Me perdí atichiri, mil disculpas. Si estamos en septiembre, el próximo es octubre, ¿no? Octubre, ¿cómo se dice? Taipisata, ¿no? Ahora te estoy preguntando esto. Jutirij kuna Paxinisa. Jutirij Utiri, Taipisata Paxiniwa. paxini. Si te Ya, preguntara Pasirej kuna Paxinsa, como estamos en septiembre, anterior era agosto, ¿ve? Pasirej Yumpaqa Paxinwa, ¿ve? Ya está. ¿Ya? ya, Van a completado, ya. practicar todos, van a practicar, ¿ya? Ukarichur Pasado, tupeñani. presente y futuro. Muy Walik bien, atichiri. kutirur kam taqini, walik para phatam, ikisin kamam. Kisin kame tichiri. Vaya, sí,